Ropelizo. Ok, estamos grabando entonces, pero no sé cómo. A ver, ahora, ya. Ok, bueno, estamos ya grabando esta videoconferencia 2. Bienvenidos a esta conferencia a través de estas nuevas tecnologías que son fenomenales y que podemos vernos desde otros lados del mundo. Bueno, se trata de cómo realizar un FODA profesional a la luz de un producto apasionante, que es deportivo, los Juegos Olímpicos y la Agenda 2020, que os he recomendado leer para seguir el razonamiento. Es un producto que supongo que a muchos os causará novedad, por lo menos ver cómo lo trato en este análisis FODA. Os he preparado vamos a ver si funciona ahora el paso de las diapositivas. Ahora os he preparado este menú, esta propuesta. Vamos a ver simplemente para que entendamos todos cuál es mi visión de un producto. Maxwell, creo que tienes que cerrar. Vamos a ver si yo cierro los micrófonos de los participantes. Vamos a ver. Opciones de audio. Dejar el audio de la computadora, muy bien. Y vamos a hacer. Eso es. Os pido, por favor, que cerréis vuestros micrófonos y luego los abrís al finalizar mi exposición y podemos charlar acerca del curso y evidentemente, de esta temática, ¿no? De cómo realizar el FODA. Os decía que he preparado 5 puntos fundamentales. El deporte como producto, lo vamos a ver rápidamente. Luego vamos a identificar lo que son los targets, lo que llamamos stakeholders del movimiento olímpico, la agenda olímpica también un poco, y vamos a ver fundamentalmente los principios del análisis FODA y tendremos, como decía antes, tiempo para preguntas y comentarios. Vamos a ver. El deporte como producto está definido, pues todos sabéis que un producto es cualquier oferta que puede satisfacer un deseo, una necesidad, ¿no? Y los principales tipos, hay multitud de clasificaciones, pero hay de diversos tipos: bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, informaciones e ideas, ¿no? Definimos un producto como cualquier cosa, básicamente, que puede ser ofertada en el mercado para llamar la atención, para su adquisición, para su uso o consumo, y que puede satisfacer o que pueda satisfacer un deseo o necesidad. Como os decía, hay muchísimas clasificaciones. A mí me gusta hacer una muy sencilla y distinguir 3 grupos que son los bienes, que son materiales, los servicios inmateriales y las ideas, que son también mentales o inmateriales. El deporte como producto y cualquier otro producto en sí mismo tiene diversas dimensiones. Lo que llamamos el producto genérico, que está alrededor del beneficio básico, ¿no? Lo que satisface fundamentalmente ese producto consumiéndolo, ¿no? Y tenemos por un lado el producto genérico, que es una versión del producto que contiene solamente esos atributos o características necesarias para funcionar, para satisfacer esa necesidad. Está el producto esperado, que es el conjunto de atributos o características que los compradores normalmente esperan y que, en fin, cuando compran ese producto esperan obtener. Está, por otro lado, y ya es un producto mucho más ampliado, el producto aumentado, que es la inclusión de beneficios y atributos o características relacionadas generalmente con el servicio, porque son cosas adicionales y por eso le llamamos producto aumentado. Y por otro lado tenemos el producto potencial, que incluye todas las mejoras y transformaciones que un producto puede realizar en el futuro, ¿no? Para asegurar la lealtad de los consumidores, pues debe apuntar a sorprenderles y a cada vez más proporcionarles este tipo de beneficios y de cosas inesperadas, pero que ellos van a valorar. En una investigación que realicé para mi tesis doctoral, el deporte como producto, pregunté, y voy a ir
en fin, bastante por encima, porque si no, no tendríamos tiempo para llegar a lo que nos interesa, evidentemente. Esto es un preámbulo para que entendamos que los Juegos Olímpicos y esa Agenda 2020 que os recomendé leer, pues es un producto. Es un producto que tiene muchas aristas, como veréis. Y como digo, pregunté a jóvenes, a docentes, a atletas profesionales y a expertos gerentes de equipos, gerentes de gente que está relacionada como experto en el negocio del deporte. Entonces, los primeros, los deportes para ellos, el deporte para ellos, en esas respuestas que me dieron, los jóvenes evidencian la polivalencia esencial del producto deporte, ¿no? Con el cual se relacionan de diversas maneras, practicándolo, siguiéndolo a través de los medios como entretenimiento, individualmente, con amigos, desde dos dimensiones claramente diferenciadas. Por un lado está el ámbito profesional y para ellos, desde esa perspectiva, el deporte es entretenimiento, espectáculo, negocio, emoción, competición, agresividad, fanatismo, odio, actividad física, racismo, compañerismo, ayuda, apoyo y trabajo en equipo. Fijaros cuántas cosas verbalizaban los jóvenes para definir un producto como el deporte. Y por otro lado estaba la dimensión lúdica, donde la práctica de cualquier modalidad, ya sea individualmente o con amigos, proporciona valiosas recompensas como la satisfacción, el esfuerzo, la superación personal, la diversión, la amistad, la salud y las relaciones sociales, ¿no? Los factores, como veis, que componen su concepto de deporte para los jóvenes son múltiples y van y vienen desde estas dos dimensiones sin orden ni jerarquía. Y todo ello constituye su concepto, que está integrada por, como podéis ver, diversas aristas, ¿no? El deporte para los jóvenes es un producto tremendamente complejo y puede ser muchísimas cosas. Para los atletas profesionales, me contestaron atletas olímpicos de diversas modalidades que residen aquí en una residencia especial para ellos, que se llama la residencia Blume, y para los deportistas de élite, estos atletas, los rasgos salud, profesión, sistema de integración y ocio, por ese orden de jerarquía, son los aspectos más importantes que caracterizan su concepción del producto deporte o del deporte como producto, ¿no? Sin ningún género de duda en la actualidad, ¿no? El que más se aleja de su consideración, con los que los deportistas, paradójicamente, no les gustaría que se relacionara el deporte es negocio. Sin embargo, muchos de ellos están ahí, desde luego, para ganarse vida y para, en fin, hacer negocio, sin lugar a dudas. Pero es así, es curioso. Y para ellos también el deporte tiene atributos negativos como el doping, el racismo, el fanatismo, la rivalidad extrema, la violencia y el sexismo, lo que llamamos aquí en este lado del Atlántico el entorno machista. Por otro lado, los docentes, la conclusión a la que llegué sobre el deporte como producto es que integra varios componentes de distinta importancia donde ninguno destaca de forma sobresaliente sobre el resto, y los rasgos más valorados son ocio, salud, juego, espectáculo, sistema de transmisión de valores. Y también el que más se aleja de su concepto es el negocio. El deporte, para ellos, los sectores que juegan un rol más relevante en el presente, en el negocio deporte, en el sistema deportivo, es el deporte como entretenimiento y el deporte profesional, los medios especializados, y también los medios generalistas, los fabricantes de bienes deportivos, el sector salud y el deporte como ocio. Y por último, para los expertos, establecen una clara diferenciación entre el deporte profesional y la práctica deportiva, lo que llamamos aquí el deporte para todos, y que suele realizarse a través de los clubes municipales y de otros tipos de clubes. En ambas dimensiones les reconocen aspectos propios de sus componentes, como producto de intercambio, dicen que se ha transformado en un catalizador social, donde el papel pasivo del espectador prevalece ante el activo y se deposita en el deporte y en los deportistas modelos de aspiración, es decir, muchos niños quieren ser James y quieren ser Nairo Quintana, probablemente por sus éxitos. Para ellos diferencian
entre deporte profesional, como decía antes, y deporte para todos, y cómo lo defines es a través de la integración psicosocial, entrenamiento individual, salud, ocio y entretenimiento, comercial, negocio y política. Y político tiene una vertiente política y una vertiente también de aspiración. Por lo tanto, integrando todas esas aristas y todos esos atributos del producto deporte, los resultados de esa investigación evidencian que la esencia del deporte es tridimensional. No es exclusivamente un bien, un servicio, una idea, sino que su naturaleza esencial está conformada por esas tres aristas, ¿no? Y se concreta fundamentalmente como un servicio. Os voy a poner algunas charts que no vamos a poder ir en detalle sobre ellas, como por ejemplo esta compleja diapositiva, pero que donde están en el área amarilla todos los productos o todas las cosas que tú puedes intercambiar desde el punto de vista del deporte, ¿no? En primer lugar, el espectáculo en vivo, que son contenidos basados en el evento. También puedes tener una gama amplísima de merchandising, de productos licenciados, puedes establecer comunidad, contenidos relacionados con el equipo del deporte de la liga que se difunden a través de todos los medios y muy especialmente a través de Internet. También ocio e interactividad con las ligas fantásticas, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, están en una liga aquí que se llama Comunio y que creo que ellos son los entrenadores y fichan y, en fin, hay productos afiliados como tarjetas de fidelización, seguros, cuentas bancarias y demás. En la parte verde, en el área verde, corresponde a los productos relacionados con la práctica masiva del deporte, cuya importancia, desde el punto de vista económico, aunque pueda parecer lo contrario, es incluso más importante que el deporte profesional, ¿no? Y responde fundamentalmente a, por lo menos aquí en Europa, según la Unión Europea, primero a una función educativa, segundo a una función de salud pública, una función social, una función cultural y también una función lúdica. Y por último, abajo, aquí en el área gris, me gustaría destacar también que las nuevas tecnologías han traído consigo y han provocado la aparición de multitud de productos deportivos. No solamente el deporte online y los juegos que puedes realizar, y los videojuegos a los que se puede jugar, y de hecho juegan muchísimo, sino que a través de los online games, de la televisión digital, las apuestas deportivas y demás. Como veis, el deporte como producto es bastante complejo y porque adopta generalmente la forma de servicio, ¿no? Y esta figura 3 muestra los 3 elementos que intervienen en la producción del deporte. Quizás os pueda parecer esto un poco, o que vaya, no sé si voy muy deprisa, pero simplemente os quiero dar una idea de que cuando hagamos dentro de unos minutos el FODA de los Juegos Olímpicos, debéis tener en mente que es un producto tremendamente complejo, ¿no? De ahí que esa Agenda 2020, en fin, es un verdadero tocho que hay que analizar en profundidad. Bueno, esta figura 3 muestra los 3 elementos, decía, que intervienen en la producción del deporte y en su relación con los demás. En el escenario tenemos lo que llamamos el front stage, ¿no? Y entre bastidores se produce, ¿no? Uno va al espectáculo y en el estadio o simplemente en televisión ve el Tour de Francia, pero detrás hay todo un trabajo en el backstage para que eso se pueda realizar. Y la gestión de un producto tan complejo requiere, pues eso, un marketing interno de motivación, un marketing transaccional en la que pues atendemos a las 4 P's fundamentales o clásicas de Kotler: el producto, el precio, la distribución y la promoción, y también un marketing relacional entre empleados, clientes, ¿no? que es absolutamente necesario para que ese producto sea intercambiable y sea satisfactorio para todas las partes. Y volvemos a otra, en fin, luego tendréis ocasión de verlo más detenidamente, pero el deporte como producto, y decía que fundamentalmente en la mayoría de las ocasiones se presenta como un servicio y hay que hacerlo tangible, memorable, ¿no?
porque a través de eso adquiere valor para el consumidor, ¿no? A través de su alta calidad y la consistencia. Cuando vamos a un partido de fútbol y es aburrido, decimos, wow, qué pérdida de tiempo, ¿no? Tenemos que ser innovadores también, aunque muchas veces en distintos deportes el juego no ha cambiado en los últimos años, aunque se van introduciendo tecnologías y demás, como por ejemplo para ver si ha sido como en la NBA y en otros deportes donde se introduce la tecnología para dilucidar cómo han sido las jugadas. Y también en el precio, ¿no? Tenemos que saber muy bien cuánto está dispuesto a pagar el fan del deporte, el seguidor del deporte. Y el valor para la institución, evidentemente, tiene que ver con su misión, con el beneficio y la rentabilidad que obtiene. En fin, muchos clubes están quebrados porque no saben gestionar muy bien ese beneficio y rentabilidad, y hay que hacerlo o proporcionar ese servicio al coste menor para que, evidentemente, le podamos poner un precio que esté dispuesto a pagar el espectador. Las decisiones operativas, como veis ahí, y estratégicas de este servicio, de este producto que hemos dicho que fundamentalmente se presenta como un deporte, pues tiene que ver con el producto y todas esas cuestiones relacionadas, el precio, el lugar, la promoción y los procesos y las personas que lo proporcionan. Y vamos ya directamente a ese producto, ¿no? A los Juegos Olímpicos, ¿no? Os he puesto, os dije, ¿no? Que echáis un vistazo a un documento que es este, perdón, lo tengo en otra diapo, que está hecho por vuestro Comité Olímpico en Colombia y es un análisis realmente bueno. Nosotros, para aprender a hacer o para intentar hacer un DAFO, debemos hacer un ejercicio inverso con mucha imaginación para descubrir, ¿no?, cómo los responsables del movimiento olímpico, que se dividieron en 14 grupos de trabajo y llegaron a 43.000 ideas que se han concretado en estas 40, ¿no? Por eso se llama 2020, porque son 40 ideas, no, 40 acciones que se van a llevar a cabo para que el producto olímpico de los Juegos y todo el movimiento olímpico evolucione en la estrategia correcta, y ahora veremos por qué. Hay que hacer, ya digo, un análisis profundo de ese documento que os envié, porque fundamentalmente ellos quieren hacer dos cuestiones. Una, ver hacia dónde se dirigen con este análisis DAFO, que sin duda hicieron, y otro tipo de análisis, pero sin duda hicieron un análisis DAFO para detectar las estrategias, porque están, como decía, preocupados por una gran cuestión: hacia dónde se dirige el movimiento olímpico, y segundo, cómo pueden proteger desde el Comité Olímpico Internacional y todos los comités olímpicos nacionales, cómo pueden proteger primero la singularidad de los Juegos Olímpicos y, por otro lado, fortalecer los valores del olimpismo en la sociedad. Y esto va a ser clave, como veréis. Este es el proyecto que vamos a analizar en profundidad, con el objeto de identificar todos los factores internos y externos del movimiento olímpico que van a ser determinantes para poner en práctica la estrategia adecuada y las acciones que se derivan de esta Agenda 2020 y alcanzar los objetivos que se han propuesto. Y lo vamos a hacer a la luz de este esquemita, que es muy simple, es un simple gráfico que encierra toda una filosofía de trabajo y de mercadeo, ¿no? Es un gráfico de este autor, Simon Sinek, y porque él dice que cuando tú quieres comunicar e inspirar a la acción a todos los grupos que están interesados en un proyecto, como es el caso de la Agenda Olímpica, pues tienes que conocer muy bien primero el why, ¿no? Porque en segundo lugar, how, ¿no?, el porqué de esa acción, cómo vas a llevar a cabo esa acción y qué vas a hacer con respecto a esa acción. Dice de una manera un poco así dramática, ¿no? Porque la mayor parte de la gente sabe qué demonios tienen que hacer o qué demonios están haciendo, más bien. Algunos conocen cómo hacerlo, pero muy poca gente sabe por qué se hace eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacerlo?
y no sé si lo habéis leído todos, pero en la introducción la carta del presidente Bach lo deja muy claro, ¿no? El por qué, el cómo y el qué. Ahí os decía, entonces, ¿qué es lo que viene en este ejercicio inverso que estamos haciendo para descubrir cómo han realizado este análisis DAFO? DAFO, decimos aquí, vosotros decís FODA o SWOT en inglés. Pues, ¿cuál es el what, el qué? ¿No? Y ya digo, Carlos Eduardo Villegas Estrada, que es miembro de número de la Academia Olímpica Colombiana, pues ha hecho un ejercicio extraordinario agrupando todas las ideas, esas 40 ideas, según, como veremos, según los equipos de trabajo y los aspectos que tocan, ¿no? Entonces, el what, si habéis, insisto, si habéis leído ese magnífico documento, pues son las 40 recomendaciones, ¿no? De 43.000 ideas que elaboraron los 14 grupos de trabajo, pues se ha quedado en 40 ideas, 40 acciones que van a llevar a cabo para, insisto, conseguir sus objetivos. Y responde a una estrategia clarísima que no es improvisada, sino que se deduce de ese análisis SWOT que tratamos nosotros de descubrir. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues el cómo es un poco más difícil porque parece ser que hay un plan de trabajo para la implementación de esa Agenda 2020 para llevar a cabo esas 40 acciones que fue presentado en febrero del año pasado al Executive Board del Comité Olímpico, pero yo no he sido capaz de encontrarlo. Solo he podido leer que el estatus de esa Agenda 2020, en lo que es su implementación, su puesta en práctica, pues hay dos cosas muy importantes que ya son, que se han puesto en práctica, como son las nuevas normas para el proceso de candidatura de las ciudades, lo que llaman ellos el bidding, ¿no? La propuesta olímpica. Sabéis que muchísimas ciudades pues quieren, Madrid lleva toda su existencia, lleva muchos últimos, en el 12, en el 16 y en el 20 intentó ser olímpica y no lo consiguió. Y también han puesto en marcha el canal olímpico. En este sitio web que os pongo ahí, podéis, en fin, y el que esté interesado y le guste mucho este tema del deporte, pues podrá ver. Y la tercera cuestión, que es, a mi juicio, la más importante, porque en estos momentos el deporte es tremendamente importante en la sociedad, ¿no? Pero debe estar al servicio de la sociedad. Los desafíos y los retos, en palabras del presidente Bach, que se pueden vislumbrar en el horizonte son muchos, y él dice que o cambiamos o cambiar o ser cambiados, dijo textualmente. Pero no por el hecho de cambiar o del cambio, sino porque debemos progresar. Ese es el why. El movimiento olímpico debe progresar en la buena dirección como servicio a la sociedad. Y para el movimiento olímpico, podéis leer en ese documento, eso significa fortalecer el deporte en la sociedad en virtud de los valores olímpicos y dirigir el cambio hacia el mañana. Y como decía antes, los retos y los desafíos son muchos. El deporte limpio, la credibilidad, involucrar a los jóvenes en la forma correcta, haciendo deporte, nuevos deportes, no discriminación, respeto, etc. Él lo define en ese documento muy bien. El mismo presidente dice: la Agenda 2020, y leo textualmente, es un rompecabezas de 40 piezas que encajan perfectamente proyectando una imagen de progreso que busca fortalecer el papel del deporte en la sociedad. No dice los Juegos Olímpicos, fijaros, ¿no? Sino el deporte, todas las disciplinas. Promover los valores del olimpismo y asegurar la singularidad de los Juegos Olímpicos en torno a tres ejes fundamentales: la sostenibilidad, la credibilidad y la juventud. Y hay una cosa que es una tarea importantísima para desengranar y desentrañar cómo se debe hacer un DAFO, y es lo siguiente: identificar lo que yo llamo stakeholders, que son grupos de interés. Son aquellos a los que va dirigido la Agenda Olímpica, porque estas cosas se hacen, o este proyecto, la Agenda 2020, se hace para grupos concretos, ¿no? Y no es todo para todos, sino, y por lo tanto es una de las tareas, en mi opinión, que más difícil es hacer el mercadeo, ¿eh? En un mercadeo orientado al cliente. Tenemos que definir muy bien quién es nuestro cliente, quién es
el que compra, quién es el que prescribe, el que consume, quién va a hacer que los que consumen consuman más o consuman tranquilos, en fin. Está porque eso que llamamos clientes está muy segmentado. Hay muchísimos grupos y cuando tienes que comunicar y relacionarte con ellos, pues debes conocerles muy bien, muy precisamente. Debes saber con quién estás hablando para poder comunicar con ellos. Entonces, brujuleando y analizando la Agenda 2020, pues yo me preguntaba, ¿a quién va dirigida esta Agenda 2020? ¿No? Y la verdad es que he encontrado diversos grupos de interés que son tremendamente importantes a la hora de que esas 40 acciones tengan éxito. Para empezar, tú tienes que fijarte en tus grupos de interés internos, desde los miembros del IO, que es International Olympic Committee, o sea, el Comité Olímpico Internacional, el staff del movimiento olímpico, the Olympic Movement, es por lo que el TOM significa The Olympic Movement, los empleados, los voluntarios, los jueces, todos ellos son considerados grupos de interés internos, pero cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene su acción dentro de lo que es el movimiento olímpico. Luego podemos detectar también grupos externos, grupos de interés externos, que son, como son los gobiernos, United Nations, las Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF y tantas otras organizaciones mundiales que tienen algo que decir con respecto al deporte y en concreto con respecto al olimpismo o al movimiento olímpico. Luego hay un grupo tremendamente importante, que son los grupos antiolimpismo, ¿no? Por ejemplo, Boston quiso ser ciudad olímpica, pero los grupos antiolimpismo de Boston consiguieron que se retirara la candidatura de Boston. Ellos tenían argumentos en torno a muchísimas cosas y se salieron con la suya. Con lo cual, el movimiento olímpico no puede dar la espalda a estos grupos que están en contra de su actividad, porque posiblemente, a lo mejor, no están en contra del deporte, pero sí con ciertas cosas que la organización pues, puede realizar, ¿no? También hay otros tipos de organizaciones relacionadas con el deporte, como la World Agency Anti-Doping, los miles de clubes de cientos de deportes y demás, empresas, las que llaman las empresas top, que son los patrocinadores, ¿no? Los sponsors, y otras empresas que desearían serlo. Pero me he guardado para esta diapositiva los grupos que, a mi juicio, son clave para entender el DAFO del cual pues, han surgido estas 40 acciones, ¿no? Estas 40 recomendaciones que contiene esta agenda olímpica. Y para mí hay 4 grupos clave. Primero, engloba a los fans, a los fans de este deporte, a esos fans que los siguen. Por otro lado están los supporters, porque me gusta diferenciar entre fans y supporters, o sea, los que van al estadio y soportan, son miembros y se hacen socios de los clubes. Por otro, tenemos las audiencias, aquellos que los ven y los siguen a través de la televisión, y todos esos con especial énfasis en los jóvenes, porque, como veíais antes, el movimiento olímpico está mirando hacia el futuro. Por otro, están otro grupo clave, sin lugar a dudas, son los atletas, los entrenadores y los agentes, que son, evidentemente, ya son los atletas profesionales, tienen sus propios entrenadores y sus agentes que les llevan todas las cuestiones del negocio, eso que criticaban los jóvenes atletas españoles en la investigación de la que os hablaba antes. En tercer lugar, están los medios especializados y generalistas. Realmente los medios especializados, todos los contenidos que divulgan a través de sus distintos medios impresos, televisiones, programas e incluso los Internet, ¿no? Los sitios web que se dedican exclusivamente al deporte, pues todos los contenidos se nutren y son claves, ¿no? Porque pueden dar al traste con muchísimas acciones si ellos no apoyan o si ellos son contrarios
a lo que se hace. Y, por último, en cuarto lugar, está la opinión pública, desde los líderes políticos hasta la comunidad cultural y los emprendedores, ¿no? Y los emprendedores, que es un grupo empresarial muy importante a tener en cuenta porque evidentemente están en vanguardia. A nadie se os escapa la importancia de un Mark Zuckerberg o de un Bill Gates o toda esta gente que son emprendedores. Bueno, estos son, en mi opinión, los 4 grupos clave a quienes el IOC o el International Olympic Committee debe, nosotros decimos aquí, llevarse al huerto, debe convencer y alinearlos en esa agenda olímpica 2020 para que sea un éxito. En fin, y vamos en los... bueno, nos quedan como 20 minutos. Vamos a los principios del análisis FODA, ¿no? El análisis FODA debe preguntarse y responder a las cuestiones que generan información significativa, conocimiento significativo de cada categoría de esas 4, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Las he agrupado así porque las fortalezas y las debilidades son factores internos de la propia organización o del propio proyecto o de la propia empresa. Como digo, es muy importante que entendamos que las fortalezas no son exteriores ni las debilidades son exteriores, sino que son internas a la organización. Y los factores internos tienen que ver con las oportunidades y con las amenazas. Perdón, los externos, quiero decir. Fortalezas y debilidades, factores internos de la organización, y oportunidades y amenazas son factores externos a la organización. ¿Qué son las fortalezas? Pues ya lo sabéis vosotros bastante bien, ¿no? Son características del negocio o del proyecto que proporcionan, sin lugar a duda, una ventaja sobre otros proyectos o negocios que son competencia del que estamos analizando. Las debilidades son características del negocio o proyecto que lo colocan en desventaja respecto a otros. Las oportunidades son elementos que el negocio o proyecto puede explotar ventajosamente en su beneficio, y las amenazas son aquellos elementos del entorno externo que pueden causar daño o plantear problemas al negocio o proyecto. De modo que es muy importante detectarlas, pero no como la mayoría. Yo he visto muchos FODAs en los que se hace simplemente una relación de fortalezas, una relación de debilidades, de oportunidades y de amenazas. Y ni tan siquiera se jerarquizan, ni tan siquiera se priorizan, porque tenemos que, como veremos en las siguientes diapos, tenemos que detectar muy bien cuáles son las más importantes, cuáles son aquellas que van a poner en tela de juicio, por ejemplo, las amenazas que pueden poner en verdadero riesgo nuestro negocio, o cuáles son las oportunidades. Nosotros podemos detectar muchas, pero fundamentalmente habrá una o dos que nos van a dar una clara ventaja para elegir la estrategia y verdaderamente tener una ventaja competitiva. Como digo, en la mayoría de los casos se realiza el estudio del DAFO en profundidad y con seriedad, ¿no? Y se obtiene una relación de factores positivos y negativos en cada uno de estos 4 factores, pero el trabajo no finaliza ahí. No es una mera relación de factores positivos y negativos en cada uno de ellos. Lo que hay que hacer verdaderamente, o el discurso lógico del DAFO, como digo ahí en la diapo, viene soportado y por una o más relevantes fortalezas y no más de 2 o 3, ¿no? Una o más, pero muy pocas. Y la oportunidad más consistente asociada a esa fortaleza, y desde ahí aferrarse a esa oportunidad y generar creativamente, y digo creativamente porque muchas veces no es evidente. Muchas veces uno tiene que, entre comillas, imaginar el futuro inmediato y el futuro en unos años para generar esa estrategia relacionada que pueda ser la más eficaz y eficiente para contrarrestar las debilidades y las amenazas. Es decir, porque la verdadera utilidad, quiero decir, la verdadera utilidad del DAFO no es ayudarnos a entender y a relacionar
las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan a nuestra empresa, sino ayudarnos a identificar las mejores oportunidades que se nos presentan, ¿no? Tanto internamente como en el entorno, para, partiendo de ellas, encontrar las estrategias más adecuadas para, yo digo, para encontrar esa verdadera ventaja competitiva que nos permite recorrer el camino de diferenciación por el que debemos caminar para tratar de competir en un mercado con multitud de productos que están muy pocos diferenciados entre sí, ¿no? Y si hablamos de deporte, pues mucha gente no le gusta el deporte, prefiere el teatro, la música, viajar, leer, en fin, el cine, y bueno, pues eso es competencia del deporte cuando lo estamos viendo desde la perspectiva de un producto como entretenimiento y ocio. Y los tipos de estrategia que tienen o que vienen de ese análisis DAFO son de 4 clases. Una de reorientación, ¿no? Que es cuando asociamos una debilidad con una oportunidad, ¿no? Una debilidad con una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, Google, que es el líder total, entre los buscadores, es el más utilizado, sin lugar a dudas, pues ¿por qué lanzó, creo que el año pasado o hace un año y pico, las gafas estas de realidad aumentada? Pues porque ahí ve una oportunidad ante un momento en que tenga debilidad porque ya ha agotado, aunque surgen, estoy mezclando el inglés, lo siento. Sabéis que, en fin, en un momento determinado, Yahoo también era tan potente, pero no supo ver que se estaba debilitando y asociarse a una oportunidad o a una fortaleza como tenía, que era financiera. En mi opinión, Google lanza estas gafas de realidad aumentada simplemente porque ve una oportunidad en ello para contrarrestar una posible debilidad en el futuro. Hay la segunda estrategia que podemos detectar a través de un DAFO es la de supervivencia, y es cuando tenemos una amenaza y hay una oportunidad, ¿no? La amenaza, por ejemplo, para todas las líneas aéreas clásicas de las líneas de bajo coste, ha obligado a las líneas aéreas a lanzar también sus propias líneas aéreas como oportunidad, sus propias líneas de bajo coste, ¿no? O comprar líneas de bajo coste. Esto es porque si quieren sobrevivir como compañías, pues tienen que adaptarse a esas amenazas que salen, ¿no? con todas la multitud de líneas aéreas de bajo coste que han surgido en los últimos tiempos. Podemos también tener una tercera opción, un tipo de estrategia, que es defensiva, y es cuando asociamos una amenaza con una fortaleza, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que hay detergentes como Ariel. Yo no sé si es la misma marca en vuestro país, pero Ariel tenía una amenaza clarísima con todos los detergentes de marcas de distribuidor o marcas blancas, ¿no? Y tiene una gran fortaleza, que es una compañía sólida financieramente, ¿no? Y entonces, pues eso le puede llevar, y de hecho aquí en el mercado que yo conozco le llevó a bajar el precio, ¿no? Para, evidentemente, defenderse de esas amenazas que vienen con la multitud de detergentes tan eficaces y tan buenos como Ariel, pero que son de marca de distribución y, por tanto, mucho más baratos. Y, por último, tenemos una posibilidad que es una estrategia ofensiva, ¿no? Agresiva en el mercado, que es que es la que buscamos todos, ¿no? La que buscamos, y dar el golpe. Es decir, cuando tenemos una gran fortaleza y hay una oportunidad, ¿no? Como, por ejemplo, pues lo que hacen todas las compañías de telefonía móvil con los smartphones, que sacan continuamente nuevos productos que tienen muchas más funciones y demás debido a su fortaleza financiera y con las oportunidades que tienen en el mercado, porque cada vez estamos más entusiasmados con la cantidad de cosas que hacen nuestros smartphones, ¿no? Entonces, pasemos a ver cómo el Comité Olímpico, a través de estos 14 grupos de trabajo, insisto, estamos imaginando, estamos haciendo un ejercicio inverso, estamos cogiendo cuál es el producto final, el qué de esas 40 acciones, y estamos yendo hacia atrás para ver cuál ha sido esa estrategia
que ha seguido el movimiento olímpico, el Comité Olímpico, a través de esos 14 grupos de trabajo. Bueno, pues lo primero que hemos de decir es que las fortalezas del movimiento olímpico, a través que se pueden vislumbrar a través de la agenda olímpica, The Olympic Agenda 2020, es lo que significa TOA 2020. Ya me perdonaréis que haga estas cosas, luego me doy cuenta que a lo mejor pues, hay gente que no está familiarizada con estas siglas, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir como fortaleza del COI y del olimpismo es la reputación, ¿no? En su gran mayoría. Son 100 años de historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y del movimiento olímpico, y bueno, pues mucho más si nos vamos a Grecia, pero me refiero a los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Además, también tiene otro componente esta reputación porque es una organización basada en los valores que representa el olimpismo y que recoge la famosa carta de Pierre de Coubertin, que, en fin, los que no la hayan leído, pues es muy interesante leerla. En segundo lugar, tiene una estabilidad y una fortaleza financiera enorme, ¿no? Además, lo sabemos en ejemplos como que yo creo que cada día el Comité Olímpico da proporciona 3 millones de dólares a diversas cada día, ¿eh? Entonces, el 90% de las ganancias son destinadas a los atletas y al deporte, con lo cual, en fin, evidencia que tiene una fortaleza financiera y una estabilidad financiera enorme. Y por otro lado, también es un componente de las fortalezas del movimiento olímpico y por supuesto del Comité Olímpico, que está en Ginebra, pues es la importancia social del deporte, ¿no? Hay un seguimiento masivo no solo de los Juegos Olímpicos, sino también de los Juegos Paralímpicos, y el otro componente de esta importancia social es la relevancia actual del mensaje olímpico para la mayoría de las personas. Si nos fijamos en las oportunidades que tiene, para seguir el acrónimo del DOFA, hemos oído que era el progreso, ¿no? Por lo menos yo lo he leído constantemente en esa agenda olímpica, el progreso y el futuro que implica el deporte olímpico como servicio a la sociedad y los valores olímpicos relevantes para la sociedad. En segundo lugar, deben realizar y deben esforzarse en realizar una comunicación, un diálogo, solidaridad, respeto, ayudar al desarrollo social, a la paz y a la diversidad, todo enfocado a la sociedad. En tercer lugar, se enfocan, y hay una oportunidad enorme, con la juventud, ¿no? En dos vertientes. El disfrute de los valores educativos y salud en relación al deporte, es decir, que los jóvenes practiquen deporte más que verlo sentado en la televisión, y para ello hay que facilitarle ese acceso al deporte a los deportistas, a la cultura y a los valores olímpicos, que no todo el mundo, cuando es joven, pues tiene acceso y desde joven, si tú conoces los valores de algo en concreto, en este caso del deporte, pero puede ser otras muchas cosas, los valores de leer, los valores de ir al cine, los valores, ¿no? Y además te divierte mucho, ¿no? El deporte. Yo, en fin, ya no hago mucho deporte porque me lesiono cada vez que intento jugar al fútbol, pero pues uno tiene que hacer otro tipo de deportes apropiados a su edad, y la verdad es que uno se siente muy bien. Para ello necesita también, y es una oportunidad, el Comité Olímpico, crear sólidos programas de educación, de concienciación y prevención contra el doping, los amaños, la manipulación y la corrupción, que evidencian y que se dan no solamente en el olimpismo, sino en fin, en todas las organizaciones deportivas y en las ligas y en demás. Vemos los amaños de los partidos, las apuestas, los fraudes, incluso en deportes como el tenis, ¿no? De apuestas y jugadores que amañan partidos para que alguien gane dinero. También, en quinto lugar, una oportunidad es dar una difusión mayor al deporte olímpico y atletas, y ahí es la causa de que hayan creado ese canal olímpico de televisión. Y también una nueva redacción del sexto principio de la carta de Pierre de Coubertin, y hacer una nueva verbalización sobre todo de los temas relacionados a la orientación sexual y al respeto. Como debilidades, yo he encontrado fundamentalmente tres, ¿no?
Una relacionada con el doping, ¿no? Vemos que atletas olímpicos, no recientemente, sino desde hace muchísimo tiempo, pues dan positivos en los controles antidoping, hay amaños, como decía antes, manipulación y corrupción, y esos son no solamente son debilidades internas de lo que es la estructura deportiva, ¿no? Vienen de ahí, entonces la gente dice, ¡buah! Pues vaya, ¿no? Ciclistas, atletas estoy pensando en el canadiense, no voy a decir nombres, pero en el canadiense de origen jamaicano que corrió en los Juegos en el Campeonato del Mundo de Roma como una exhalación los 100 metros, pero luego se supo que estaba dopado, la manipulación y la corrupción. Esas son debilidades internas que pueden hacer, evidentemente, muchísimo daño al olimpismo. Otra de las cuestiones que no es tan visible, pero que es evidente, y ellos reconocen, es el escaso diálogo con la sociedad, ¿no? Muchas veces el movimiento olímpico ha ignorado al resto de la sociedad y la gente no es consciente del mensaje olímpico o no le llega, bien porque no lo escucha y no está expuesto a él, o simplemente porque no cree en él, en estos mensajes, viendo lo que decíamos antes del doping, de los amaños y demás. Y también se evidencia muchas veces a través de los delegados de los diferentes comités olímpicos que es una organización poco transparente, que no tiene buen gobierno en relación a las finanzas y a la ética, ¿no? Y esas cosas pues son debilidades propias del Comité Olímpico que tienen que subsanar y corregir. Y las amenazas que vienen del exterior pues, se concretan en que otros pueden liderar el cambio. Otros, ¿por qué no? Hay multitud de deportes y juegos online que en relación a la juventud les encanta y bueno, hay deportistas y jugadores profesionales de estos games, ¿no? Que son profesionales y ganan muchísimo dinero también online. Otro puede ser las ligas profesionales de fútbol, de baloncesto, de las ligas profesionales de tenis y de tantos y tantos otros deportes. O la Fórmula 1, MotoGP, a mí me encanta, por ejemplo. La Fórmula 1 no soy muy fan, pero la MotoGP me encanta, ¿no? Las motos, y les sigo muchísimo. El Tour, el Giro, la Vuelta. Y deportes no olímpicos que también tienen multitud de seguidores, como el cricket en India, en India y en Inglaterra o en el Reino Unido, el rugby, el torneo de las 5 naciones y demás. Otra de las amenazas clarísimas es la crisis, ¿no? La crisis política, financiera, crisis muchas veces de salud, ¿no? En Estados Unidos la gente pues tiene un problema de peso, ¿no? Los niños y demás, el terrorismo, la guerra, todo eso son amenazas externas que pueden poner en jaque al movimiento olímpico. Y otra de las cuestiones también son los cambios sociales que se producen a tal velocidad que si el movimiento olímpico no está atento a esos cambios, pues no se puede adecuar. Y otra de las cuestiones también que yo creo que es una amenaza es que la sociedad está demasiado fragmentada, ¿no? Entre los más poderosos y los más, o los menos, o los más maltratados, ¿no? En el mundo, los menos pudientes, llamémosle así, pues hay cantidad de estratos y cantidad de grupos, ¿no? Y bueno, esta sería mi visión de cuáles han sido las amenazas, por un lado, las debilidades, por otro, las oportunidades y las fortalezas. Y como, bueno, pues, en fin, como yo habréis visto, he tratado de trabajar en profundidad esta agenda olímpica como producto deportivo para saber cómo han llegado a esas 40 conclusiones, ¿no? Cuando se produjeron en los 14 grupos de trabajo 43.000 recomendaciones, 43.000 ideas que se podían implementar para mirar al futuro y progresar como movimiento olímpico. Ya os digo, pues esta es mi visión, ¿no? Que podéis analizar. Y lo que os pido para acabar ya esta videoconferencia es que en el ensayo que debéis redactar, que ya veo que a veces causa alguna dificultad, saber cómo es libre es una de las peores cosas que se le puede hacer a los alumnos, decirle, bueno, podéis hacer lo que deseéis, ¿no? En línea con lo que estamos trabajando. Os pido lo siguiente, cada cual debe opinar, ¿no? A la vista
de cómo hemos analizado el DAFO, cómo hemos visto esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, cómo hemos analizado. Tenéis que opinar cómo han conjugado desde el Comité Olímpico estratégicamente las Fs con las Os, las fortalezas y las oportunidades para contrarrestar las debilidades y las amenazas que han dado lugar a esta Agenda 2020, esas 40 recomendaciones que fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo del International Olympic Committee, del Comité Olímpico Internacional, por unanimidad, ¿no? Y de ese modo, pues os pondréis sobre un papel en blanco y abordaréis el ejercicio para completarlo. Si os lo digo yo, pues entonces, en fin, sería demasiado fácil. Bueno, pues hasta aquí. Lo que sí os digo es que no sea más de una hoja, por favor, porque sobre todo para que tampoco tengáis que hacer documentos extensos y me lo entregáis en la fecha que hemos propuesto. Y ahora cierro la grabación y podemos pues tratar asuntos generales del curso e incluso podemos tratar esta cuestión de cómo hacer, ¿no?, este ensayo que debemos redactar. ¿Vale? Voy a apagar, a ver si me deja aquí detener, pause recording, detener grabación.